Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Los queremos saludar desde acá, del lugar de la congregación, a todos los hermanos que se encuentran allí en su hogar, en su casita, viendo este mensaje. Pedimos al Espíritu de Dios que hable, Señor, en este día a nuestras vidas. Estamos deseosos de escuchar esa palabra en este día, así que dispongamos nuestro corazón para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y que nuestro corazón esté también dispuesto para recibir esa palabra que tiene hoy Dios para todos nosotros. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema en el día de hoy, que hemos venido trabajando durante todo el año, y es atesorando todas aquellas palabras que el Señor Jesús habló a sus discípulos y que quedaron plasmadas en la Santa Biblia, para que hoy nosotros como iglesia podamos recibirlas, también darlas a conocer para que toda la iglesia que escucha el mensaje pueda ser edificada a través de estas palabras que habló el Señor Jesús. Hoy vamos a estar atesorando el Mateo 9, capítulo 9, versículo 18 al versículo 26. La palabra, el tema para este día es: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La fe fuerte que obtiene milagros es el tema para este día, amén. Así que vamos a la Biblia y vamos a leer el versículo 22. El versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Así que vamos a orar y colocamos este tiempo de la palabra delante de la presencia del Señor. Así que dispongamos nuestro corazón y oremos. Padre del cielo, nos presentamos, Señor, delante de ti en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú, Señor, hables a través de ti, de mí, Señor. Y hoy, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, nos reunimos, Señor, con el propósito de alabar, glorificar tu nombre, de honrarte, de darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Pero también venimos deseosos, Señor, de escuchar este mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Pedimos que a través de este mensaje, tú, Señor, nos enseñes, Señor, a aprender a tener cada día una fe grande, una fe fuerte en ti, sabiendo, Señor, que no tenemos a quien más acudir, sino al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Dejamos este tiempo delante de tu presencia y pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a través de mí, Señor. Dependo de tu presencia. Yo solo no puedo. Necesito, Señor, que tu Santo Espíritu esté dentro de mí. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, viendo ya nuestro tema que vamos a estar tratando en este día, como acabamos de leer aquí en el pasaje del versículo 22, el tema es: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Así que vamos a estar viendo en esta mañana la fe fuerte que obtiene milagros. Amén. Para eso, para dar inicio a nuestro mensaje, vayamos a leer todo este texto de Mateo 9, versículo 18 al versículo 26. Amén. Dice la palabra del Señor: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva aquella hora. Desde aquella hora, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Ese es lo primero que nosotros vamos a ver en esta mañana. Aquí nosotros podemos observar en este pasaje, en estos versículos, cuentan una historia dentro de otra historia. La historia de una mujer desesperada dentro de la historia de un padre también desesperado. En esta historia nosotros podemos encontrar paralelos y diferencias interesantes que finalmente nos van a dar lecciones de una fe sincera y fuerte. Vemos el caso de la mujer. Dice que una mujer llevaba 12 años enferma, lo dice aquí en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 20 y lo leemos nuevamente. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y la niña, y vemos otro evento, y dice, y la niña tiene 12 años. Lo vemos ahí en el libro de Marcos capítulo 42, 5:42. Y dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Vemos aquí dos palabras fuertes, dos palabras con poder, con autoridad. Dos palabras donde nos muestra que fueron palabras sencillas, pero tenían un propósito y un objetivo de fe, de poder, de parte de Dios para con estas personas. Y la primera palabra era, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La segunda palabra que nosotros vemos es que la niña no está muerta, sino duerme. Son dos palabras contundentes que el Señor habló en este pasaje, pero que nos van a dejar grandes historias, grandes cosas que tenemos nosotros que aprender y tomar de ellas para aferrarnos, para adquirir esa fe que Dios quiere para responder a nuestra necesidad, a nuestro problema. Amén. Dice la palabra que al acercarse al Señor Jesús, el Padre demuestra una gran fe. Públicamente este hombre, respetando al Señor Jesús, él se acercó, mostrando su angustia, y le dice al Señor, decir que su hija estaba muerta. O sea, él se acercó respetuosamente a decirle que estaba angustiado y que a contarle que su hija estaba muerta. Pero este padre demuestra una fe, una confianza, una extraordinaria fe de seguridad en el Señor Jesús, que solamente el Señor Jesús podía resucitar a su hija. Esa esperanza de este hombre va mucho más allá de lo que hemos visto o oído del Señor Jesús hasta ese momento, porque este hombre esperaba al Señor Jesús que Él le resucitara a su hija. Al acercarse al Señor Jesús, ahora el caso de la mujer, dice que esta mujer se acercó al Señor Jesús en secreto, también de una forma respetuosa. Tiene una gran fe, que si tocare solamente su vestido, sería salva. Ahí lo leemos en el versículo 21. Este acto de desesperación de esta mujer, ella decide tocar la ropa del Señor Jesús, esperando que ese contacto, al contacto con sus vestiduras o su manto, iba a ser suficiente para su salud. Se acerca detrás de él, manteniéndose oculta, anónima, cuidando también su secreto. Eso es lo que vemos de esta mujer, también con una grande fe, así como el padre de esta niña, este hombre principal que se acercó al Señor.
Estos dos relatos, en estos dos casos encontramos dos casos diferentes, pero que Dios honró y respetó y dio respuesta a su necesidad a estas dos personas por su fe. Vemos la fe de quienes lo buscaron. ¿Quiénes lo buscaron? Jairo, que tenía una fe grande, tan grande que aunque su niña estaba muerta, confiaba en que en el Señor Jesús era el único que la podía resucitar. También vemos la fe de esta mujer que creía que era tan poderosa la unción del Señor Jesús, que hasta sus vestiduras estaban ungidas, llenas de poder, y que no le bastaría sino solamente tocar una parte de sus vestidos y ella iba a ser sana. Era una fe tan extraordinaria de estas dos personas. Eran dos personas totalmente diferentes. El uno era un principal de la sinagoga, la otra era una mujer del común, pero tenían una fe en común, una fe grande, fuerte en el Señor Jesús. Así que nosotros podemos en esta mañana definir este pasaje de la siguiente manera. Podemos decir lo que el Señor Jesús, o lo que nos enseña este pasaje, y nos enseña lo siguiente. En estos dos relatos entrelazados encontramos dos personas muy diferentes en estrato, género, condición, que tenían algo similar, una fe fuerte, sincera en el Señor Jesús, que recibieron el milagro debido a que el Señor Jesús honró su fe. Es lo primero que nosotros vemos en este pasaje, resumiendo estos dos casos. Continuamos ahora, vamos a ver 5 puntos en esta mañana. 5 puntos que nos van a dejar grandes lecciones para nuestra vida. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene milagros? El milagro. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene el milagro? Para eso, como primer punto, vayamos a Mateo 9, capítulo 18 y versículo 20. Y dice la palabra: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso, vayamos ahora al versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Son dos relatos que vemos acá. Esto que vamos a estar estudiando, nos toca repasarlo y volverlo a leer, porque cada punto va a tener una explicación, va a tener cosas importantes que nos van a enseñar en este día y que son lecciones espirituales para nuestra vida. Así que no se les vaya a hacer raro o se sientan mal que volvemos a releer otra vez el pasaje, pero es para que nos deje unas lecciones claras, así que lo vamos a entender muy claramente lo que el Señor nos quiere decir acá. Amén. Así que empezamos con nuestro primer punto acá. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene milagros? Entonces vemos acá como primero el hombre principal que se menciona en este pasaje, Mateo. Lucas también aclara completamente que era un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. También en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 41, también nos habla. Y vamos a leer qué nos dice Lucas 8, 41. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Sabemos que Jairo era principal de la sinagoga. Eso es lo que nos relata la palabra.
O sea que él en algún momento, él había escuchado del Señor Jesús. Y no solo lo ha escuchado, sino lo había visto. De pronto 1 o 2 veces, no sabemos, pero el caso es que él ya había escuchado del Señor Jesús y al Señor Jesús. Dice la palabra, dice ahí en Mateo 9:35. Porque el Señor dice que Él salía y predicaba la palabra por todo lugar. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, donde estaba un Jairo, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto nos muestra que Jairo hubo tiempo donde él escuchó la palabra de Dios y aún escuchó los mensajes, escuchó lo que el Señor Jesús decía y aún vio los milagros que él estaba realizando, porque dice que es predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea que él había visto y había escuchado la palabra de Dios. Por eso él había adquirido esa fe grande. Ya tenía la palabra sembrada en su corazón. Ya tenía fe. Por eso él acude al Señor Jesús. Dice que en el pueblo, una de ellas estaba, en una de estas sinagogas estaba Jairo. Así que su fe en el Señor Jesús nació al escuchar y ver los milagros que él hacía. Cuando uno escucha a Jesús, cuando uno ve a Jesús, lo ve a través de la misma palabra, los milagros, los hechos, todo lo que el Señor Jesús hizo por todos nosotros. Nosotros empezamos a adquirir una fe. Y esa fe va creciendo cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que escuchamos el mensaje de salvación, cada vez que vemos la palabra estamos viendo a la esencia de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vemos el caso de la mujer acá. Dice que esta mujer estaba excluida de la sinagoga. ¿Por qué estaba excluida de la sinagoga? Porque tenía o padecía una enfermedad que era inmunda. Por tanto, ella no podía estar en la sinagoga ni podía ir allí. Pero había escuchado al Señor Jesús. Tal vez cuando el Señor Jesús iba por las aldeas, iba por las veredas, iba por los campos, predicando el evangelio, tal vez ella lo vio o salió a la puerta y alcanzó y escuchó y lo vio y vio milagros de él. Por eso ella adquirió esa fe. Ella había escuchado al Señor Jesús, había escuchado el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación y vio también hacer milagros. Por eso ella lo había visto y había creído ya en él. Por eso se acercó para tocar su manto, porque ya sabía quién era el Señor Jesús. Este es el primer punto que nosotros estamos viendo. ¿Cómo es la fe que obtiene milagros? Es la que nace de escuchar y ver al Señor Jesús. Cuando nosotros escuchamos y vemos al Señor Jesús a través de su palabra, nosotros vamos a adquirir una fe para cualquier cosa, para entender, para buscar un milagro o algo que nosotros necesitamos del Señor Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que escuchar su voz, para eso nosotros tenemos que leer la palabra, para eso tenemos que conocerlo a través de la santa palabra que es la Biblia. Entonces adquirimos una fe, y todo aquel que escucha, todo aquel que ve a través de la palabra a Jesús, empieza a adquirir una fe que hace que nos postremos ante él, así como lo hizo este Jairo, este padre de familia, que se acercó y se postró ante el Señor Jesús y le expresó su problema, su necesidad. Esta mujer también, con esa fe, se acercó para tocar el manto del Señor Jesús.
Esa es la fe que cree que puede hacer milagros cualquiera que sea. Esa es la fe que ojalá todos nosotros deberíamos tener. Cuando escuchamos al Señor Jesús atentamente, estamos acogiéndonos a la vida y el camino angosto. Él es la vida y Él es el camino angosto que nos lleva a la salvación. Por ese camino angosto solo podemos andar Cristo Jesús y yo. Porque la salvación es independiente, es personal. Solo por ese camino podemos entrar Cristo Jesús y el creyente, el que tiene esa fe. Una persona que empieza a escuchar al Señor Jesús a través de la palabra, empieza a tener grande fe y cree en Él. Una fe grande y cree en Él. Amén. Así que nosotros podemos ver en esta mañana, o podemos resumir lo que en este pasaje de la siguiente manera. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene el milagro? La fe fuerte que obtiene el milagro la podemos definir así. La fe fuerte que obtiene el milagro es la que nace de oír del Señor Jesús y al Señor Jesús. Y cuando busca un milagro, acude personalmente y humildemente ante el Señor Jesús. ¿Para qué? Para expresarle su necesidad que necesita de parte de Él. Amén. Vamos a ver nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene milagros? ¿O que obtiene milagro? Lo encontramos acá en Mateo 9, versículo 18, versículo 20 y 21. Por eso les dije que íbamos a estar repitiendo estos versículos porque son importantes para poder explicar todo esto. Amén. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y veamos el 20 y 21. Y dice, aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Amén. Vemos aquí estos versículos y en estos vamos a encontrar otra lección para cada uno de nosotros. Hablamos primeramente de la mujer. La mujer, a pesar de tener una enfermedad desde hacía 12 años, que le prohibía acercarse al Señor Jesús por su condición de impura. Ella creía firmemente, sin duda alguna, que el Señor Jesús tenía la plenitud del poder y el abundante poder curativo, que aún si solamente tocar el borde de su manto le bastaría para que ella fuera ¿qué? Sana. Esa era la fe que esta mujer tenía. Ella ya se había dado cuenta cómo el Señor Jesús obraba en estos milagros y a través de la palabra. Por eso ella había adquirido esa fe. Que ojalá esa fe también nazca en cada uno de nosotros. Para cuando tengamos una necesidad, vayamos y nos postremos delante del Señor y podamos expresar nuestra necesidad y sabiendo que tenemos la seguridad, la suficiente fe, la fuerte fe que Él sanará, que basta para nuestra necesidad. El Señor Jesús le dice a la mujer, después de que le toca el manto, le dice, tu fe te ha salvado. Vemos aquí una expresión tan grande del Señor Jesús. El Señor Jesús le interesa primeramente que nosotros seamos ¿qué? Salvos. Él le interesa que nosotros, le interesa primero nuestra salvación, más que un ¿qué? Milagro. Él le dijo, tu fe te ha salvado. Pero después de la fe, ¿qué vino después de la fe? Después de esa palabra, ¿vino qué? El resultado de esa fe. Fue sana inmediatamente.
Pensemos en lo siguiente. El Señor Jesús no le dice, tu esfuerzo al venir hasta acá es recompensado. Le habla de qué, de que su fe, ¿qué? La ha salvado. O sea, la fe en Cristo Jesús es la que nos puede, ¿qué? Salvar. Tanto de ir al infierno como también nos puede salvar de una enfermedad también. Y en efecto la mujer fue, ¿qué? Sana inmediatamente. Y si no, veamos lo siguiente. Nos complementa aquí en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 29. Nos completa o nos complementa. Y enseguida, dice Marcos 5, 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es lo que nosotros vemos acá. La palabra salva indica que fue sanada de su cuerpo y también en su espíritu. Porque seguramente esa mujer desde ahí en adelante fue una seguidora ferviente de Cristo Jesús. Porque fue sana. Salva primeramente y segundo, ¿qué? Sana de su azote. Yo creo que fue una mujer agradecida el resto de su vida por lo que el Señor Jesús hizo en esta mujer. Esta mujer esperaba recibir algo del Señor Jesús. ¿Y era qué? Ese milagro. Ella se acercó sin llamar la atención por su problema, por su vergüenza, por su problema que tenía, que era vergonzoso. Pero notemos algo acá, en esta mañana. El Señor Jesús quiso hacer pública esa situación y Él insistió en hacer el milagro públicamente por unas buenas razones que las tenemos que escuchar en esta mañana. Y ojalá las pongamos en práctica, las tengamos en cuenta. 5 razones que vemos acá por qué el Señor Jesús descubrió a esta mujer y quiso que ese milagro se fuera público. Y entonces da aquí 5 razones. Lo hizo para que ella supiera que fue sanada después de haber escuchado una declaración oficial del Señor Jesús. Que después de que el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Esa declaración le fue suficiente para que ella sintiera que ella era ¿qué? Había sido sana. La segunda declaración que nosotros podemos ver acá es que lo hizo para que otros supieran que ella fue sana. Porque su dolencia o su dolor o su situación era de una naturaleza privada. Era algo personal que no era demostrar ni dar a conocer. Pero el Señor quería hacer énfasis en esa situación. La tercera que nosotros vemos, lo hizo para que ella supiera por qué fue sanada. Fue por su fe y no por un toque supersticioso. Así que no pensemos que si no nos tocan, no vamos a ser sanados. Dios no es sino que envíe la palabra, diga la palabra y la persona puede ser sana. Lo que le interesa a Dios es que nosotros tengamos una fe fuerte, segura, sincera en el Señor Jesús. Amén. Así que no pensemos ahora que andemos con mantos, pañuelos y todas esas cosas para ser sanos. No. Simplemente el Señor está haciéndole aquí caer en cuenta eso. Que era por su fe, no por un toque ni por sus vestidos. ¿Amén? Cuarta, lo hizo para que ella no pensara que había robado bendición del Señor Jesús y para que no se sintiera que necesitaba esconderse de él. O sea, ella no necesitaba esconderse de él, porque él lo sabe todo, él conocía todo. Y la quinta razón, la última, lo hizo para que Jairo, aquel hombre desesperado, padre de familia que acudió también al Señor. Viera lo que había sucedido.
Ese Jairo principal de la sinagoga, que viera el poder del Señor Jesús en acción y tuviera más fe para que por su hija muerta. Son enseñanzas tan poderosas que nos deja el Señor, lecciones que nosotros debemos de ponerlas en práctica. Podemos nosotros definir, resumir cómo es la fe fuerte que obtiene milagros en este segundo punto, y lo podemos definir de la siguiente manera. La fe fuerte que obtiene el milagro es la que reconoce la omnipotencia y grandeza del Señor Jesús y sabe que si Él quiere, hará el milagro. Esa es la fe. Simplemente reconocer que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que no hay otro Dios como Él, que Él tiene el poder en los cielos, en la tierra, en nuestras vidas. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Amén. Y si Él lo quiere, simplemente se hará. Pero si no lo quiere, también debemos de aceptar la decisión de Dios. Amén. Vamos a ver nuestro tercer punto. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene el milagro? Mateo capítulo 9, versículo 18 al 20. Mateo 18 al 20, para ver nuestro tercer punto. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: y mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. 10 hasta el 20. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vamos a ver qué lección nos da aquí estos pasajes en este caso. Vemos aquí a Jairo. Aunque su hija acaba de morir, va a buscar al Señor Jesús por un milagro de Él. Pues había visto ya todo lo que el Señor Jesús hacía, todos los milagros que Él había hecho y él había visto eso. Y Él, antes de pensar en otra cosa, Él escoge la única solución y la única opción tal vez que Él tenía, y fue buscar al Señor Jesús como su primera opción para buscar un milagro para su hija, que su hija fuera ¿qué? Resucitada. Un gran milagro que hasta ahora solo había sucedido en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Más tarde sería la resurrección de Lázaro. Si nosotros vamos al pasaje allí del capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al versículo 12, dice lo siguiente: aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, porque el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué relato, ¿cierto? Todo esto está dentro de estos pasajes. Amén. Con esta petición que Jairo le había hecho, estaba reconociendo al Señor Jesús como el dueño de la vida y de la muerte. Recuerda que le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon la mano sobre ella y mi hija vivirá.
Era tan grande la fe de Jairo, que él lo estaba reconociendo como el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Vemos aquí el caso de la mujer. La mujer está acudiendo al Señor Jesús como último, ¿qué? Recurso. Porque dice que ya había gastado todo en médicos. Y obviamente el Señor Jesús no hacía sino un año que estaba en qué, predicando, que había empezado su ministerio. Ya estaba en el segundo año, en el año de la popularidad. Y ella había empezado a escuchar y a ver al Señor Jesús pasar por su casa, por su vereda, frente a la casa. Y ella empezaba a escuchar al Señor Jesús. Y empezó a adquirir esa fe, esa seguridad de que Él era el único que podía sanarla de su situación. Como última oportunidad, esta mujer tomó la decisión de arriesgarse mejor, y salir a buscarlo. A buscar esa petición que era tan grande, y era su sanidad de su útero. Era un milagro que ella necesitaba, ser sana de su útero. Vemos aquí a Jairo, el principal de la sinagoga también, que vino con mucha angustia porque su hijita acababa de morir. El Señor Jesús se levantó inmediatamente y dice, ¿y qué? Y le siguió a Jairo. Pero una mujer se acerca para tocar al Señor y lo demora unos minutos más. Imagínese, uno en una necesidad, como padre de familia, en una necesidad de esas, en una situación de esa, y ya van con el Señor Jesús para la casa donde estaba la niña, y llega una mujer a interrumpir ese caminar. Vemos acá que cualquier persona se hubiera desesperado y hubiera dicho, Señor, pero mi hija está allí muerta, yo necesito que vaya. Pero no, esta mujer llegó a acercarse a contarle su problema al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Dios, Él paró para atenderla, para escuchar su petición, su necesidad. De pronto fueron unos minutos nomás, unos 10 minutos, pero de pronto para Jairo fue una eternidad, mucho tiempo. Vemos aquí en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 25 al 34, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada le había hecho aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves pues que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso es el relato que vemos acá. La fe de esta mujer. Y también la paciencia de este varón para esperar en un momento de angustia, de tribulación, de necesidad. Dice que el Señor se paró a hablar con esta mujer. Fueron 10 minutos, 15 minutos, no sabemos, pero fue un tiempo largo para la espera de Jairo, para la necesidad que él tenía como padre, para que fuera el Señor Jesús y tocara a su hija. Pero era un tiempo en medio de una urgencia para que el Señor fuera a tocar a su hija que había muerto. Pero vemos algo importante acá de parte de Jairo, de parte de este padre de familia, que él no se puso a afanar
al Señor, ni le dijo: Señor, ¿por qué no le apura? ¿Por qué no nos vamos? Simplemente él estaba confiado, tenía una fe segura, una fe certera, una fe fuerte. No dudaba de su fe. En ningún momento Jairo se desesperó ni se enojó. Respetó el tiempo del Señor Jesús. Eso es la fe que sabe esperar y respeta el tiempo del Señor Jesús. ¿Qué podemos nosotros definir? ¿Cómo podemos definir este tercer punto? ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene milagros? Veámoslo de la siguiente manera. La fe fuerte que obtiene el milagro es la que respeta el tiempo del Señor. No se desespera, no le reclama, espera pacientemente a que el Señor llegue. Hermanos, aprendamos a tener paciencia, aprendamos a ser pacientes, sabiendo que si Dios está con nosotros y tenemos fe, Él en cualquier momento llega con nuestra respuesta. Pero desafortunadamente nosotros queremos las cosas ya. Pero nosotros debemos de aprender a esperar en el tiempo del Señor. Él sabe en qué momento, en qué oportunidad, cuál es el tiempo perfecto para hacer el milagro que tal vez estamos esperando. Amén. Así que no perdamos la fe, sigamos adelante, confiemos, nunca desmayemos, simplemente esperemos, confiemos y que nuestra fe cada día crezca más y más. Amén. Vamos a ver ahora nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene el milagro? Lo vemos aquí en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 22. Dice: pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Aquí en este pasaje nosotros vemos a la mujer que fue salva desde aquella hora. En Lucas dice que la fuente de su sangre se secó inmediatamente. Pero no solo eso, sino que la mujer en aquel momento se hizo una creyente genuina y fue salva de la muerte eterna. Así que por la fe nosotros primeramente somos salvos de una muerte eterna, y después de la fe de la salvación que Dios nos da, vienen los milagros después. Así que lo primero que nosotros debemos de procurar, buscar, es que la salvación llegue a nuestra vida. Después los milagros vendrán, porque Dios lo ha prometido, que a sus hijos Dios les enviará la respuesta a sus peticiones. Amén. La fe fuerte y sincera es la que recibe la palabra del Señor sin dudar de lo que dice y cómo lo dice. Es la que recibe la palabra con mucha naturalidad sin ponerle misterios, ni trabas, ni dudas de ella. Esa es aquella fe simplemente que no es sino escuchar y creerla en nuestro corazón y tomarla, apropiarnos de esa palabra, porque es la palabra de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios. No podemos tener ninguna duda de la palabra que Dios dice. Amén. La mujer no le pidió pruebas. ¿Cómo lo hizo? Como lo hizo tal vez lo hizo Ezequías en el Antiguo Testamento, que le pidió señales, pruebas para ver si había sido sano. Eso lo encontramos allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 8 y versículo 9. Y leámoslo ahí un momentico. A ver. Dice: y Ezequías habiendo dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrá de Jehová, que hará Jehová
esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Amén. Esa fue la señal. Pero esta mujer no se puso a pedirle señales. Señor, ¿cómo haré para saber que fue sana? No, simplemente lo creyó en su corazón, se aferró a esa palabra que el Señor le había dicho. Amén. Así que, ¿qué podemos nosotros hablar de este cuarto punto? ¿Cómo lo podemos nosotros definir? ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene el milagro? Lo podemos definir de la siguiente manera. La fe fuerte que obtiene el milagro es la que recibe la palabra y el milagro sin dudar. Hermanos, si Dios le da una palabra, recíbala. Recíbala en el nombre del Señor Jesús, sin dudarla, sin dudar nada de esa palabra. Dice, con mucha naturalidad y tranquilidad, debido al poder y la fidelidad del Señor Jesús. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel con todo aquel que le busca, con todo aquel que tiene fe. Él seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros. Amén. No dudemos. Si Dios nos ha dado una palabra, agarrémonos, aferrémonos a ella, enraicémonos en esa palabra y Dios la cumplirá en cualquier momento. Amén. Porque grande y poderosa es la fidelidad del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver nuestro último punto en esta mañana. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene milagros? Como quinto punto, vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 23 al versículo 25. Dice, 23 al 25. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal y viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí entonces vamos a ver cómo es la fe fuerte que obtiene el milagro. ¿Qué es lo que nos va a enseñar este pasaje? Jairo, aquí vemos que el Señor Jesús entró. Dice que entró a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alborotos. El Señor Jesús tomó una decisión acá y fue echar a toda esa gente. Pregunto yo en esta mañana, ¿quiénes son los que van cuando hay una situación de estas como la que le estaba sucediendo a Jairo? Están allí todos los familiares, los tíos, los primos, los hermanos, los vecinos, los amigos, todos están allí. Unos están llorando, otros están hablando, otros están murmurando, otros están hablando otras cosas. Entonces el Señor Jesús no podía hacer ese milagro. Por eso el Señor Jesús tomó una ¿qué? Decisión. Y dice, Jairo dice que el Señor Jesús aquí echa afuera a todos aquellos alborotadores, burladores que estorbaban en ese momento el milagro. Aunque era la casa de Jairo, Jairo había podido decir, Señor, pero es mi tía, es mi hermana, es mi sobrina, es el vecino, es el que me ha colaborado. Bueno, tantas cosas había podido decir. Pero él no se puso a replicarle nada al Señor. Él simplemente dejó que el Señor actuara. Era tanta la fe que él no le importaba lo que hiciera con sus amigos, con los que estaban ahí. Simplemente él lo que deseaba era que su niña fuera resucitada. Dice que el Señor Jesús echó a todos estos. Echaron a todos aquella gente.
Y estos tuvieron que salir por la autoridad que el Señor Jesús, la forma como el Señor Jesús les dijo. Y con esa autoridad esta gente que se fue. Dice, esto nos habla de una fe fuerte, sincera, que el Señor Jesús honró en ese momento. Permitir que el Señor echase de la casa de Jairo a todos sus familiares, a todos aquellos que lo estaban visitando, apoyándolo tal vez en ese momento de dolor. Pero entre esos había unos que eran burladores, otros que iban a comentar, otros que lloraban, otros que gritaban, otros alborotadores, otros que consolaban. Pero el Señor no quería eso allí porque iba a ser algo importante allí. Y eran estorbos tal vez para el milagro que iba a suceder en ese momento. Así que cuando nosotros nos dejamos que el Señor actúe en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, que el Señor eche de nuestras vidas, de nuestras familias, esas tradiciones tal vez que hay en nuestro hogar, en nuestra familia, esas amistades, esa religiosidad, esas dudas y muchas cosas que pueden haber en un hogar. Cuando nosotros le permitimos que Dios tome control de nuestra casa, de nuestro hogar, vienen los milagros. Pero a veces nosotros no somos capaces de eso. A veces decimos, no, Señor, no haga esto. Les estamos impidiendo a que el Señor se mueva con autoridad, con poder. Y cuando nosotros hacemos esto que hizo Jairo, le dio libertad al Señor, que hiciera lo que él quería hacer, que despachó, sacó todas aquellas cosas que de pronto eran impedimento para efectuarse ese milagro, esas tradiciones, amistades religiosas, dudas y muchas cosas que pueden haber, etcétera. Muchas cosas pueden haber. Es cuando que ocurre el milagro. Entonces ven qué podemos nosotros definir o hablar acerca de este quinto punto. ¿Cómo es la fe fuerte que obtiene el milagro? Vemos aquí a Jairo. Y la fe la podemos definir de la siguiente manera. La fe fuerte que obtiene el milagro es la que permite que el Señor Jesús mismo eche de vuestras vidas, de nuestras vidas, los burladores, los alborotadores, lo que no deja que contemplar sus milagros. Hay cosas que a veces impiden que un milagro haya en una casa, en un hogar, en una familia. Por eso tenemos que despojarnos de esas tradiciones, de esas cosas que son impedimento para el Señor Jesús. Amén. Entonces, aprendamos de todas estas lecciones que el Señor Jesús nos da a través de este pasaje, de estos versículos que acabamos de leer. Son lecciones importantes para que nosotros nos aferremos a ella y cada día podamos crecer en nuestra fe fuerte, sincera en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Así que vamos a concluir en esta mañana con nuestras conclusiones. Y vemos nuestra primera conclusión en esta mañana. La primera conclusión, nuestra fe es fuerte y sincera cuando hemos oído al Señor Jesús y acudimos a Él por el milagro personalmente con humildad. Segunda conclusión. Nuestra fe es fuerte y sincera cuando reconocemos la omnipotencia del Señor Jesús. Sabemos que si Él quiere, hará el milagro. Si Él quiere, hará el milagro. Vamos a ver nuestra tercera conclusión. La tercera conclusión, nuestra fe es fuerte y sincera cuando respetamos el tiempo del Señor Jesús y esperamos a que Él llegue. Seamos respetuosos, esperemos la voluntad del Señor y Él llegará
en el momento propicio. Vamos a ver nuestra cuarta conclusión. La cuarta conclusión que nosotros vemos, nuestra fe es fuerte y sincera cuando recibimos la palabra del Señor sin dudar y disfrutar de Él. Recibimos la palabra del Señor Jesús sin dudar, disfrutar de Él. Vamos con nuestra quinta conclusión. La quinta conclusión, nuestra fe es fuerte y sincera cuando permite que el Señor Jesús eche de nuestra vida los burladores, los alborotadores, las religiones, todo aquello que puede ser estorbo para un milagro. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios después de este mensaje y después vamos a estar haciendo memoria de la muerte del Señor Jesús. Amén. Vayamos allí vamos a preparar nuestro corazón para orar y dar gracias al Señor en esta mañana. Padre del cielo, te damos gracias hoy en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor, nos has enseñado a través de esta palabra. Gracias porque hemos aprendido a entender que nuestra fe es fuerte y sincera cuando hacemos los que vimos, Señor, en las conclusiones. Enséñanos, Señor, a esperar en tu perfecta voluntad, Señor. A que acudamos, Señor, con humildad, con reverencia a ti, con esa fe sincera, acudiendo a ti, Señor. Sabiendo que tú eres omnipotente, todopoderoso, y que Él hará el milagro en el momento oportuno, Señor. Que aprendamos a respetar el tiempo, los tiempos del Señor Jesús, porque a veces nosotros deseamos ya un milagro inmediatamente, pero a veces Dios quiere hacernos esperar, porque quiere formar más fe, más paciencia en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a recibir cada palabra tuya, sin dudar, y que nos gocemos, Señor, con esa palabra siempre. Señor, damos gracias, Señor, porque a través de este mensaje también nos enseñas, nos deja como lección que tenemos que permitir que tú vengas, Señor, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida, y que tú saques todo aquello que hay estorbo en nuestro ser y que no nos dé y no deja que tú actúes, Señor, en nuestra vida ni en nuestra familia, Señor. Pedimos, Señor, que podamos echar de nuestra vida todas aquellas religiosidades, todas aquellas tradiciones, todos aquellos alborotos, todas aquellas impedimentos que hay, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida propia, Señor, para que tú obres, Señor, con amor, con seguridad, sabiendo, Señor, que hemos dejado y hemos permitido que tú vengas y obres, Señor, en nuestra vida como tú lo deseas, Señor. Hoy doy gracias, Señor, por tu palabra y pido, Señor, que cada uno de mis hermanos reciba esta palabra, se apropie con seguridad y pueda cada día crecer en esa fe segura y sincera en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.